Buenos días de nuevo, estudiantes. Vamos con la segunda clase del día de hoy, en lo que tiene que ver con ergonomía, ¿no? Voy a compartir la pantalla para ver, vamos a entrar ahorita a la tercera unidad. Esta tercera unidad, si ustedes revisan el plan de clase que se entregó al comienzo, ahí es donde están todas las 5 unidades que hemos visto, ¿no? Lo que me he dado cuenta es que yo por lo general, siempre cuando termino una unidad, tomo una evaluación. He visto que con ustedes me parece que no hemos hecho ninguna evaluación, ¿no? Entonces, hoy día solamente voy a dar esta primera clase de la tercera unidad y ya para las próximas semanas tienen ustedes que estar preparados, haber estudiado todo el material que he enviado para la primera y segunda evaluación, ¿no? La primera evaluación tiene que ver netamente con todo lo que son los conceptos generales de lo que es la ergonomía, ¿no? Donde vimos las definiciones, los conceptos, los tipos, todo eso de ahí entrará en la primera evaluación. Ustedes revisen el plan de estudios que yo les envié y ustedes ahí podrán darse cuenta de cuáles son los temas que están dentro de la primera unidad, ¿no? Terminada esa primera evaluación, de esa primera unidad, entonces ya les comunicaré para la segunda evaluación de la segunda unidad. La segunda evaluación tiene que ver solamente con lo que es la fisiología humana, ¿no? Ahí entrarán todos lo que son los conceptos, las definiciones de fisiología humana, fatiga, entrará como que se llama lo que vimos, las mediciones del ritmo cardíaco, todo lo que tiene que ver con fisiología humana sería la segunda evaluación. Y después, bueno, la tercera la tomaremos cuando ya se termine esta tercera unidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros ergonomías y a ver, tenemos ergonomía el día de mañana. Tenemos mañana, a ver, no, pues hoy estamos jueves, ¿no? Estamos jueves, entonces ya no tenemos hasta el día martes. Ya, el día martes, entonces el día martes, prepárense ustedes para las dos evaluaciones, ¿no? Para el día martes tendrán ustedes viernes, sábado, domingo y lunes. Tienen ustedes 4 días para revisar todo el material de la primera y la segunda unidad. Y el día martes, que tenemos nosotros asincrónico, tenemos hora y media de trabajo asincrónico. Entonces, el día martes yo ya estarán en la plataforma eh, las dos evaluaciones, ¿no? La primera unidad y la segunda unidad, ¿no? ¿Alguna consulta? Bueno, ninguna consulta, todo está claro. Espero que ya después no vengan las consultas, que dijo ingeniero, que pasó, que cómo era, que no sabía, que por eso saqué mal. Bueno, ya di las respectivas explicaciones, ¿no? Bueno, en la tercera unidad, si ustedes se darán cuenta y revisan el plan de estudios, la tercera unidad es netamente lo que tiene que ver con la antropología y la antropometría, ¿no? Me parece que por aquí lo tenía el plan de estudio, pero bueno, ustedes lo pueden revisar. El plan de estudio trata todo lo que tiene que ver con la antropología humana y con la antropometría, ¿no? ¿Por qué vamos nosotros a estudiar dentro de la ergonomía esto? Bueno, porque para poder entender nosotros por qué somos diferentes físicamente, y también a veces un poquito culturalmente, porque somos diferentes, a veces hasta en regiones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se darán cuenta, en el país existen 3 regiones bien marcadas, ¿no? La región costa, la región sierra, 4, porque tenemos la región, ¿cómo que se llama? Oriental, y la región insular, ¿no? 4 regiones bien marcadas en nuestro país. La región sierra, si ustedes se dan cuenta, sus rasgos,
su forma de actuar, su forma de pensar en algunos de los casos un poquito distinta a lo que es la costa, ¿no? Y eso debido por cuestiones de clima, atmósfera, costumbres que ya vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por lo general, el serrano o las personas que son como que se llaman netamente de la sierra, autóctonos de la sierra, son personas de estatura no muy alta, tienen eh, su parte cultural, ¿no? En cuestiones de comidas, religiones, formas de vestir, formas de cómo actuar es distinto, ¿no? Pero ahorita nos estamos dando cuenta en lo que tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Por lo general, el serrano es mucho más político que el costeño, ¿no? El serrano se toma mucho más en serio la parte política. Gran parte de lo que ha sucedido con las cuestiones de eliminaciones de presidentes ha sido más en la sierra. Una porque allá está la capital política, que es Quito, ¿no? Donde está el Palacio Carondelet. Pero siempre en las movilizaciones quienes salen son por lo general los serranos y la gente del oriente. Pero el costeño siempre está como espectador. Muy poco el costeño se lo ha visto que ha comenzado gestas en cuestiones de libertad o en cuestiones eh, de, de salir adelante, ¿no? Por lo general, el primer grito de independencia en nuestro país pues, fue en Quito, en la Luz de América, que le llaman, allá fue que se comenzó todo y después, bueno, Guayaquil comenzó, pero siempre Guayaquil es como espectador nada más, siempre estamos esperando nosotros a que nuestros hermanos serranos hagan el trabajo sucio, como que se dice, y nosotros acá esperando. Bueno, entonces hay un poquito en cuestiones de diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, en la parte costa, supuestamente el costeño es como más sabroso, como más sabido, como más vivaracho, como más holgado, un poquito más gastador, si podemos decir, que el serrano, ¿no? En el serrano allá se ve un poquito más la parte de trabajo en comunidad, trabajo en equipo, son mucho más ahorradores, en, en especial me refiero en la parte rural, ¿no? Tal vez en la parte como se llama, urbana, tal vez hay muchos serranos que es un poquito gastador, ¿no? Diferente, tal vez porque ya están directamente relacionados con, con estos sistemas económicos, con ideologías económicas de consumismo, ¿no? Pero por lo general nosotros vemos que el serrano es un poquito mucho más ahorrador, ¿no? Tal es el caso que a veces el costeño, como para un poquito insultar a veces en alguna forma a sus compañeros o a sus camaradas costeños, los comparan con el serrano, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, es un poquito que trata como de no gastar mucho, nos dicen, eres como el serrano, ¿no? Que no gasta, nosotros somos un poquito mucho más gastadores, ¿no? Son las cosas que nos diferencian. En cuestiones también, por ejemplo, de rasgos físicos, pues el costeño tiene, por ejemplo, no sé, sus características antropométricas son un poquito distintas, ¿no? Hay mucho costeño que es un poquito mucho más alto, como que se llama que el serrano, en cuestiones antropométricas. Cuestiones como que se llama, el costeño, por ejemplo, también encontramos el negro en nuestro país, ¿no? Encontramos la raza negra, encontramos el negro, encontramos el pinchagua, que nosotros como que se llama le sabemos decir, que están por lo general en las partes de la península, en lo que son litorales marítimos, ¿no? Porque en la costa se llama costa porque estamos nosotros a la orilla del mar, por eso nos dicen costa, ¿no? Las ciudades que están mucho más cerca al mar, ¿no? Y en la parte oriental, pues encontramos todas estas personas que están, como se llama, en lo que son cerca de la Amazonía, ¿no? Una zona sumamente verde, pero también tienen otras costumbres diferentes, ¿no? En muchos lados allá se permite mucho la poligamia, donde una persona puede tener dos, tres, cuatro mujeres, dentro, como que se llama, de ciertas culturas, ¿no? Ancestrales. Para ellos es como que se llama normal. Algo que sí se ve muy marcado, creo que en todas estas regiones es bastante el machismo, ¿no? En donde, pues,
el hombre es el que predomina en muchos hogares, la mujer es como un acompañante en muchos lugares, la mujer no decide, el hombre es el que decide. La mujer se dedica a la parte del hogar, el hombre se dedica como abastecedor en el hogar, ¿no? Eso todo, no sé si se puede ver algo como en factor común que existe en estas 4 regiones. En la región pues insular, pues allá como son netamente, están fuera, como que se llama, del continente, no están en el continente ecuatorial, sino están fuera. Entonces, por eso que allá hay una hora de diferencia en cuestiones de tiempo, ¿no? Allá, si aquí son las 8, allá no sé si allá son las 9 o son las 7, algo así más o menos hay una hora de diferencia, no sé si es más o menos, pero en su forma también de actuar es distinto, ¿no? Son un poquito más, los autóctonos son un poquito mucho más pinchagua, ¿no? Eh, Aquí nosotros le llamamos pinchagua a este tipo de raza que es pequeña, es una raza pequeña, ojos un poquito medio rasgados, son el pelo, si ustedes se dan cuenta, un pinchagua por lo general tiene el pelo, es bien lacio, medio chuzudo, es pequeño, de contextura pequeña y un poquito como fornido, ¿no? Son tipo nariz aguileña, en donde las nariz aguileñas son esas narices que son así como pronunciadas en la parte de en medio, ¿no? ¿Sí? Eso es más o menos uno que conoce a estas culturas pinchas. Bueno, eso es un poquito lo que vamos a ver nosotros en esta unidad, ¿no? Vamos a entender un poquito por qué somos diferentes, a qué se debe que nosotros somos diferentes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y gran parte de eso se debe a la variabilidad humana, ¿no? A la diferente mezclas, y algunos pues tal vez algunos son puros, otros son mezclados, en donde la mezcla de diferentes razas ha dado origen a otro tipo, como que se llama, de razas, si le podemos decir, ¿no? O a otros ciertos estereotipos, como que se llama, de seres humanos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que significa la antropología. Aquí he tenido esta imagen, si ustedes se dan cuenta, según la teoría de la evolución, eh, en donde nos indica que nosotros pues somos descendientes, nuestros parientes directos son el simio, porque según la teoría de la evolución se han dado hallazgos en donde se ha visto el cambio de metamorfosis, si le podemos decir, entre el mono, ¿no? En donde el mono fue uno de los primeros seres que habitó, de ahí se fue erigiendo, y ya después de caminar en 4 patas, camina en 2 patas, se trata de ponerse un poco recto, y comienza a desarrollar su cerebro, ¿no? Y vemos un poquito los cambios, cómo fue cambiando, que vemos hombre y mujer, ¿sí? Cómo fueron cambiando con el pasar del tiempo. Si ustedes ven su forma anatómica y su forma antropométrica, ya les dije que anatómica es todo lo que tiene que ver con las cuestiones estructurales de nuestro organismo y funcionales, ¿no? Quienes, por ejemplo, unos son, no sé, cabezones, un poquito largos, ¿no? Y después, miren cómo va cambiando hasta, estamos ahorita casi en la actualidad, ¿no? La última, en donde ya tenemos este tipo de características, ¿no? Cuando nosotros decimos antropología, estamos hablando que también es una ciencia. Es una ciencia así como la ergonomía. ¿Por qué es una ciencia? Porque recoge la información de muchos estudios, mucha investigación, mucho conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que es una ciencia, o sea, no es algo improvisado, sino que ya esto tiene, se puede decir, sus antecedentes, en donde han habido muchas personas durante miles de años que han estado haciendo investigaciones y aportando esas investigaciones, esos estudios a esta ciencia, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de ciencia es porque tiene que haber netamente investigación. Hay una investigación en donde esta investigación ha sido corroborada, comprobada, y ha sido ya no desde un punto de vista subjetivo, sino desde un punto de vista objetivo, ¿no? O sea, ha comenzado por la subjetividad, pero ya después se ha comprobado, y al comprobarse ya se convierte en objetiva, ¿no? Entonces, como concepto tenemos que es una ciencia integradora que estudia el ser humano y en el marco de la sociedad y la cultura donde él se desenvuelve, ¿no? Combinando enfoques de ciencias sociales, humanas y naturales, ¿no? Estudia la variabilidad humana y la alteridad, así como los modos de comportamiento sociales en distintas agregaciones, distintas culturas, distintos espacios y también
también en sus diferentes tiempos dentro de todo lo que ha sucedido. Eso es un poquito la antropología. Miren, estudia la variabilidad humana que tiene que ver con el cambio de la fisonomía del ser humano, sus comportamientos, sus costumbres, porque no todos los seres humanos actuamos de la misma manera, ¿no? Hay otros que actúan, por ejemplo, distintos. Un ejemplo se me viene al caso, ¿no? Por ejemplo, en la parte oriental, cuando hablamos de la parte oriental en el mundo, estamos, por ejemplo, hablando de China, Japón, Tailandia, Vietnam, se me ocurre Irak, Irán, todos estos países están un poco en la parte oriental, ¿no? Y estos países tienen diferentes formas de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en ciertos países orientales, en su forma en en su gastronomía ellos tienen en su menú, tienen, por ejemplo, animales como el perro, como el gato, como la rata, todo este tipo de animales ellos los consumen, ¿no? La cucaracha, el grillo, el escorpión, el gusano, bueno, ellos, su gastronomía es así. Para nosotros, nosotros estamos desde el punto de vista occidental, nosotros somos occidentales, porque el mundo se divide como en dos hemisferios, ¿no? Oriental y occidental, ¿no? Entonces, en la parte occidental, nosotros acá tenemos otra forma, como que se llama, de pensar, otra forma de actuar, tenemos otros gustos. Por ejemplo, en muchos países de la India es venerada la vaca. Ellos, como que se llama, no consumen vaca, a no ser de que sea extremadamente ya mediante un ritual y la vaca ya está tal vez vieja y ya como que se llama, se muere, ahí es que ellos tal vez la consumen, pero así por así no la consumen. Para nosotros, lo que es los animales vacunos, pues las vacas, está dentro de nuestra dieta, ¿no? La vaca, el cerdo, no sé, el chivo, comemos ese tipo de cosas, ¿no? En cambio ellos como que se llama, ellos allá no, allá tienen otro tipo de actuar, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Medio Oriente, en el Medio Oriente, ahí están los países de Irak, Irán, Israel, Egipto, todos estos países ahí. En algunos de esos países, a la mujer se la compromete desde muy temprana edad, 3 4 5 años, ya se realizan como especie de convenios entre familias, ¿no? En donde ya se prometen unos con otros, ¿no? Y dependiendo de los niveles, de parte de los niveles sociales, económicos, las familias hacen este tipo como de venta, porque es así como un tipo de venta, ¿no? Mi niña de 2 3 años viene una familia y tiene también un niño, dicen, bueno, mira, ¿qué te parece? Cuando ellos ya tengan una edad, ellos van a ser esposos y automáticamente están comprometidos, ¿no? Cuando llegan a la edad de que ya se pueden casar, ¡pum!, los unen. En algunos lugares, por ejemplo, comprometen a las niñas de 8 9 10 años, las comprometen con personas ya adultas, personas de 40 50 60 años, es como que compran a estos niños, ¿no? Y estas niñas comienzan a tener relaciones sexuales entre los 8 9 10 años, que no están todavía físicamente, no está en su cuerpo adaptado, pero allá en esos países para ellos es lo más normal, ¿no? Eso un poquito estudia lo que tiene que ver la antropología, ¿no? El folclore también, como se llama estudio. Bueno, ya iremos viendo todo ese tipo de cosas dentro de lo que tiene que ver con la antropología. Aquí vemos nosotros una, como especie de una clasificación dentro de lo que es la antropología, ¿no? La antropología aquí lo vemos que se divide en dos, como en dos tipos de antropología desde el punto de vista general. La antropología física, que tiene que ver con la característica física de las personas, ¿no? Cómo están constituidas, cómo están caracterizadas, cómo uno las identifica, cómo las ve. La parte que se puede, como que se llama, ver dentro del ser humano, la parte física. Y la antropología social o sociocultural, que tiene que ver todo con lo que es sus formas de comportamiento, cultura, gastronomía, formas de vestir, religión, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces la antropología está dividida en dos, la antropología física y la antropología social o sociocultural, si le queremos decir. Dentro de la antropología física tenemos la paleontología, tenemos la somatometría, la biología cultural, que la biología cultural dice que es las relaciones entre la variabilidad biológica y la psicológica, ¿no? Dentro de la antropología física se divide en tres: paleontología humana, somatometría y lo que es la biología cultural.
En lo que es la antropología social o sociocultural se divide en 6 partes, ¿no? Como es la etnología, la etnografía, la antropología social, la lingüística, folclore y arqueología. Ya iremos viendo cada una de estos diferentes ítems, temas, si le queremos decir. Vamos a comenzar un poquito por la paleontología física, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la paleontología, pues bueno, es una ciencia también, dentro de lo que es la antropología, es una ciencia que se dedica a estudiar cómo el hombre ha ido evolucionando, ¿no? Por eso no sé si ustedes habrán escuchado de los paleontólogos. Los paleontólogos son estos profesionales o estos científicos que tratan de buscar en la historia, hacen excavaciones en donde, por ejemplo, los arqueólogos, si lo podemos decir como que se llaman un poco así como son como un tipo de arqueólogos que comienzan a buscar lugares donde puedan encontrar restos en especial si es patología humana, restos de seres humanos y comienzan a un poquito a estudiar cómo ellos han estado, cómo eran, ¿no? Cómo eran chiquitos, eran grandes, eran gorditos, eran, no sé, su cráneo, sus músculos. Entonces, en base a ellos, a los huesos que encuentran, a los restos de los huesos, ellos como que se llama, como que los reconstruyen este tipo de, la estructura ósea y comienzan ahí a dar un poquito de luz de cómo pudieron haber sido las personas, ¿no? Por eso es que nosotros, por ejemplo, en la escuela, me acuerdo que nos enseñaban un poco en la escuela, ya en el colegio, acerca de, de las diferentes evoluciones o eras del ser humano, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, del periodo formativo, el periodo no, regional, no me acuerdo un poco mucho justo de aquí, pero en cada uno de esos periodos el hombre tenía una estructura ósea distinta, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, del hombre de Cromañón, el Homo sapiens, en donde se muestran su estructura anatómica, ¿no? Y es un poquito distinto, en donde el cráneo hay unos que son un poquito más grandes, de ahí se van reduciendo los cráneos, y unos que son un poquito más alargados, y por eso es que se habla de la teoría de la evolución, en donde ha habido una especie de metamorfosis, ¿no? El hombre ha ido cambiando su fisonomía. Hay algunas teorías que dicen que en el futuro el hombre va a seguir cambiando, el hombre no se va a quedar así como nos encontramos en este momento, ¿no? Porque con el pasar del tiempo, el planeta va a seguir cambiando. Justamente antes estaba viendo un documental en donde supuestamente nosotros estamos en la sexta extinción, ¿no? Supuestamente en los, no sé si es 4.000 millones de años que la Tierra como que se mantiene de vida, no estoy muy claro en la cifra específica, pero sí hablan como de unos 4.000 millones de años, en donde en esos 4.000 millones de años en la Tierra han habido diferentes extinciones, ¿no? Han habido, por ejemplo, extinciones en donde el mundo se congeló, en otro han habido extinciones en donde el mundo totalmente se llenó de fuego, hay otra extinción en donde cayó un meteorito, que yo creo que fue la anterior a la que estamos ahorita nosotros viviendo, donde cayó un meteorito, que son las teorías que se manejan, y eso fue lo que destruyó en ese momento a todos los que vivían en la Tierra, ¿no? Que eran los dinosaurios, y de ahí los que quedaron fueron cambiando. Y se habla de que en la actualidad nosotros, los seres humanos, somos el detonante o somos el vehículo para la destrucción del medio ambiente, ¿no? Entonces estaba viendo un poco en una parte de la India cómo estaban desapareciendo un tipo de animal que era la mantarraya, donde ellos allá cazaban la mantarraya indiscriminadamente y devoran, ¿no? El hombre es devorador, ¿no? Podemos darnos, por ejemplo, cuenta en especial en este país oriental como China. China es un devorador de materia prima. En China ya ellos no tienen materia prima y como no tienen materia prima para poder seguir compitiendo a nivel mundial y elaborar productos, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, como tienen ellos tanto dinero, comienzan a prestar dinero a otros países en vías de desarrollo, pero a cambio de ese dinero que ellos prestan y por ese interés que ellos cobran, ellos dicen, bueno, yo te presto el dinero, pero con esta condición que lo que tú vayas a hacer, la mano de obra, gran parte de la mano de obra me la deja a mí, ¿no? Se me ocurre, yo le presto a un país para construir carreteras, listo, vas a construir la carretera, pero si tú construyes la carretera, el 60% de la mano de obra tiene que ser china. Entonces, ¿ellos qué hacen ahí? Ellos recuperan
en cierta parte en la mano de obra el dinero que ellos han dado, ¿no? Porque uno le paga al chino que está trabajando y ese dinero de nuevo regresa, como que se llama, a China, ¿no? Entonces se me ocurre, uno como que se llama, China le presta 10 millones de dólares a un país, de esos 10 millones en lo que tiene que ver con construcción, a lo mejor regresa 5 millones, de esos 10 que le dio, que salió de sus arcas, regresa de nuevo, como que se llama, a su país, en el dinero que se le está pagando a los chinitos, ¿no? Y el otro por ciento, como que se llama, de dinero, pues ellos también te venden, se me ocurre, los materiales, las herramientas, la tecnología. Entonces, es un negociazo para los chinos, ¿no? Es un negociazo porque ellos regresa el dinero en cuestiones física, moneda, porque le pagas al chino, y ellos salen ganando porque te prestan a intereses anuales, ¿no? No sé, 8 o 10%, en donde el dinero que ellos te han pagado tú tienes que pagar. Y otra forma de cómo tú le puedes pagar a ellos, ellos te dicen, bueno, yo te presto el dinero, me contratas a mi gente, me compras, como que se llama, herramientas, me compras tecnología, y eso sí, también tú me puedes pagar, si cuando ya me comiences a pagar, me pagas en materia prima, ¿no? Lo que le pasó, como que se llama, al Ecuador y a muchos países en el mundo, ¿no? Hay muchas personas que condenan el actuar del anterior gobierno porque dice que nos han vendido a los chinos y que los chinos, como que se llama, han comprado muchos de nuestros recursos económicos. Pero, eh, ¿cómo les diría? Anteriormente nosotros le hacíamos eso con los Estados Unidos, ¿no? Y nadie decía nada. Nosotros le vendíamos a los Estados Unidos nuestra materia prima y tal es el caso que los Estados Unidos más bien a nosotros nos perjudicó drásticamente. Ahí ustedes pueden ver el caso, la mano negra de Chevron. Estados Unidos se llevó nuestros recursos minerales en lo que es la Amazonía y nos dejó toda la porquería, todo el desperdicio nos lo dejó ahí. Se nos lleva el dinero, o sea, se nos lleva la materia prima, nos paga a precio de gallina con peste y nos deja la basura, ¿no? Es como que yo voy a tu casa, como lo que tú me das, no te doy ni las gracias por lo que tú me has brindado y todo el desperdicio te lo dejo ahí tirado en la sala, te lo dejo en el comedor, te lo dejo por ahí tirado, ¿no? Toda la basura, todo eso ahí te lo dejo tirado. Entonces, eh, ahí ustedes pueden detectar qué de positivo tenía o venderles a los estadounidenses. En cambio, lo que yo he investigado es que, por ejemplo, se me ocurre con el precio del petróleo, ¿no? Entonces ustedes se habrán dado cuenta que el petróleo bajó a precios de, creo que, de $1, no sé, estuvo el precio del barril de petróleo a una cantidad totalmente, súper bajísima, y eso ocasionó un problema tremendo a nivel económico en nuestro país. Pero el anterior gobierno había llegado a un acuerdo con China en donde si el petróleo, como que se llama, bajaba, China tenía que pagarnos el petróleo al precio en el cual se había convenido, ¿no? Pero se me ocurre, ellos habían convenido el precio del petróleo en $30. No sé si es más o menos, pero habían convenido ese precio, ¿no? Si el petróleo baja, se me ocurre, como bajó, el Ecuador seguía vendiendo el petróleo a China a $30. Pero este gobierno, ¿qué hacía? Le vendía a China $30 y le seguía vendiendo la mayor cantidad de petróleo a los Estados Unidos, que te pagaba $1. Digan ustedes si eso es negocio. O sea, vender a los Estados Unidos a $1 y a China sí, tienes que pagarme $30 porque hay un contrato, hay un convenio. Y los chinos pagaron a $30 el precio del petróleo, ¿sí? Baje o suba, o sea, ese era un cuchillo de doble filo. Si subía el petróleo, ¿cómo que se llama? Así mismo teníamos que venderla a 30. Si subía a 80, pues teníamos que seguir vendiendo a 30, ¿no? Eso era una de las condiciones. Pero, ¿ustedes vieron en las noticias eso acaso de que el Ecuador seguía vendiéndole a China a $30 el petróleo y sin embargo le seguía vendiendo a Estados Unidos a un precio de $1, $2 el precio del petróleo? Eso no sale en las noticias, porque no le conviene, como que se llama, al gobierno, de que la gente conozca este tipo de cosas, ¿no? Ya los que están entendidos en el área, en eso son los que ellos, como que se llama, saben, ¿no? Entonces, porque comenzó a haber un desprestigio para el gobierno chino. Entonces ustedes se dieron cuenta de que mucho se decía que el gobierno chino, estamos vendidos a los chinos, que el gobierno chino era lo peor y no sé cuánto, por aquí y por acá, pero solamente se daba las partes de que negativas, ¿no? Pero las partes positivas no se daban, ¿no? No se habló, no se dijo que el gobierno chino
cuando vino a realizar exploraciones de ciertos recursos, pagó al gobierno ecuatoriano una cantidad de dinero por hacer esas exploraciones y eh, con el hipotético caso de que encuentre o no encuentre, ¿no? Si no encontraba, de todas maneras pagaba, se me ocurre, pagaban 10 millones de dólares por hacer una especie eh, de sondeo, de ver si existía o no existía dentro de ese sector recursos, ¿no? Entonces ellos pagaban 10, se me ocurre, 10 millones, ¿no? Yo le pago al gobierno, mira, yo te pago 10 millones porque, para ver si hay o no hay. Si hay, sí, mira, sí encontré, listo, véndeme por favor como que se llama esos recursos. Eso era aparte, eso era un dinero aparte de lo que ellos habían gastado en las cuestiones de la investigación, ¿no? Eso tampoco se habla, hay 360, Ecuavisa no te dice ese tipo de información, ¿no? Son temas que a veces la gente desconoce, y por eso es que yo siempre les digo eh, a las personas que yo frecuento y converso, señores, todo lo que la prensa, en especial el poder mediático, te dice no es verdad. De todo lo que te dice, creo que un 10-20% es lo que es verdad y el resto es manipulado, ¿no? Es sesgado. Entonces, por eso es que hace muchísimos años atrás se hablaba de la prensa como el quinto poder. Entonces existían 4 poderes en el Estado y la prensa era el quinto poder, ¿no? Donde tenía una gran influencia. Y eso es lo que se trató de combatir mucho. O sea, la prensa se cree intocable, la prensa se cree con la capacidad de a ti te puede criticar, a ti te puede juzgar, o sea, a ti te puede decir todo, pero si tú la juzgas a la prensa, estás yéndote en contra de la libertad de prensa, lo que dicen ellos. O sea, ellos te pueden dar garrote, pero tú no le puedes, como que se llama, decir nada. Bueno, son temas un poquito desde el punto de vista políticos, sociales, pero como siempre les digo a mis estudiantes, en las clases, en especial las mías, no solamente es informarse acerca de la materia, sino que debemos ver un poquito todos los campos, todos los ámbitos, ¿no? Porque sí están un poco relacionados entre sí, ¿no? Bueno, entonces la paleontología, como les indicaba, pues es esta ciencia que se encarga de ver cómo el hombre ha ido cambiando, ¿no? Aquí vemos la fotito en donde nacemos nosotros, o en donde procedemos del mono y en la actualidad cómo nosotros estamos, ¿no? De ir en 4 patas, comenzamos a erguirnos poco a poco y caminar en 2 patas, utilizar nuestras manos para hacer herramientas y utilizar nuestro cerebro también se fue desarrollando, entonces estamos hasta nosotros en la actualidad, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de la antropología? Pues dentro de lo que tiene que ver con la antropología física, ya vimos la paleontología, ahora vamos a ver lo que es la somatometría, ¿no? Entonces, la somatometría dice que es un conjunto de técnicas para obtener medidas precisas de las dimensiones corporales de una persona, ¿no? Aquí es donde se encarga la ciencia a nivel mundial de ver las características anatómicas, antropométricas del ser humano, ¿no? Sus diferentes medidas, ¿no? Por eso les decía, si ustedes se dan cuenta, el anglosajón es un tipo de raza que por lo general se encuentra en la parte europea. El europeo es muy distinto al sudamericano, ¿no? El europeo pues es con textura fortalecida, grande, alto, estamos hablando medidas promedio entre 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m, en cuestiones de Norteamérica y en cuestiones de Europa, ¿no? Los norteamericanos, por lo general, en lo que tiene que ver con Estados Unidos y Canadá, bueno, eh, ellos fueron colonizados por los ingleses, ¿no? Los ingleses, los franceses fueron colonizados por ellos. Por eso es que ellos tienen ese tipo de características, ¿no? Entonces, el europeo tiene esta forma como que se llama de ser, ¿no? Es alto, fornido, grande, de tez blancas, ojos azules, ojos verdes. Por lo general, la mayoría de ellos son así, ¿no? Cambio el latino, el latino es de contextura un poco más pequeña, eh, eh, mide un poquito más pequeño, el color de su piel también es un poquito distinta, no es blanco como que se llama como el europeo, sino que es un poquito como piel canela, ¿verdad? Somos la mayoría un poquito de piel canela. Entonces, eso, Bueno, ingeniero, dígame. este, nosotros somos colonizados por los españoles, pero nuestra raza es debida más que todo al mestizaje.
Bueno, nosotros somos, sí, somos mestizos. Nosotros somos mestizos porque no somos puros. Nosotros somos una combinación entre España y lo que existía aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos puros, sí hay ciertos grupos culturales en el país que se consideran un poco puros, como por ejemplo Como en el los oriente descendientes afroamericanos. culturas, ¿no? Algunas culturas como ¿cómo lo llaman esto? ¿Cómo se Los llama esta cultura quichua. que no hace mucho nomás se mataban entre ellos ahí con lanzas y todos los... Ay, se me fue el nombre de estas... Pero, ingeniero, usted habla de los indígenas, ¿verdad? Los indígenas sudamericanos. Hablo de los indios en la parte oriental, Por ¿no? eso, los indígenas. Esos son los Waurani, los Zápara, Eso, los Caciques, guaraní, los tamio no sé cuánto. Bueno, esos los son Taromenani. Esos son eso, los los dos grupos. tariomenani, los guaraní. Ellos son, por ejemplo, se puede decir, ecuatorianos de raza pura, ¿no? Ahí como que se llama, no ha habido mestizaje hasta donde yo he visto, ¿no? Muchos de ellos son de raza pura y por eso ustedes ven la característica anatómica de ellos es distinta, ¿no? Sus creencias es distinta. En la sierra central también existen algunos tipos, como que se llama, de cultura, ¿no? Por ejemplo, en Loja sé que existe como que se llama un grupito de personas autóctonas ahí que se mantienen, o sea, Los ellos Araguros. los araguros, o sea, ellos, por ejemplo, entre ellos son los que se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces, al relacionarse entre ellos, ellos mantienen como que se llama la raza pura. Pero ya cuando ellos comienzan a mezclarse con otros tipos de razas, entonces ahí ya hay un mestizaje, ¿no? Entonces, no sé si de ahí fue que salió el dicho cada oveja con su pareja, ¿no? O sea, que cada eh, persona tiene que buscar, su pareja tiene que tener las mismas características, formas de pensar, formas de actuar, ¿no? Cuando uno a veces se une con otras parejas de distintas formas de pensar, ahí es que a veces hay ciertos tipos de problemas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un latino que tiene la ideología machista, se casa con una europea, van a tener muchas dificultades, ¿no? Porque por lo general el latino, él, ¿cómo que se llama? Está enseñado a que lo que él dice, eso se hace. Como dice la canción mexicana, ¿no? Yo soy el rey, lo que yo digo se hace, en mi casa yo llevo los pantalones, yo doy la última palabra, pero en Europa no, ya no funciona eso, ¿no? En Europa por lo general cada uno hace lo que le da la gana, en especial, por ejemplo, en Noruega. En Noruega tú puedes casarte con una persona y si la otra persona le gustó otro, te dejó y te dejó con el chorro de hijos y llegan a veces a tener hasta 3, 4, 5, 6, 7 relaciones como que se llama en su vida y para ellos cambiar de pareja es como cambiar de ropa, ¿no? Es muy normal. En Europa, por ejemplo, por lo general, ya los jóvenes entre 11 y 12 años, ya ellos se los va preparando para que ellos se independicen, ¿no? Ya se vuelven independientes, ellos se van de la casa y comienzan a hacer su vida. Donde sea, ¿no? Donde sea, ellos comienzan a trabajar, comienzan ¿no? Eso por lo general en la parte europea, eso es lo más normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en los países sudamericanos, tenemos casos que hay hijos que viven todavía en su casa 20, 25, 30 años, 35, 40 años y todavía siguen viviendo con los padres. Para los europeos eso no es normal. No es normal, como que se llama, que los hijos vivan con los padres, ¿no? Así como en el mundo que ustedes ven afuera, así como los pajaritos, como el ser humano ya cumple una etapa en donde ya los padres le dieron lo que tenían que dar, le dieron las herramientas que tenían que dar, y ellos tienen que alzar vuelo, tienen que salir. Hay unos que todavía, como que se llama, continúan en su hogar. Entonces, para los europeos eso no es dable, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, imposible que un hombre le pegue a una mujer, eso no tiene ni pies ni cabeza. Un hombre le pega a una mujer, eso es lo peor que puede pasar, que puede suceder, ¿no? Entonces, y te meten preso. Aquí tenemos nosotros el serrano, por ejemplo, y aquí también es el costeño, aunque mate, aunque pegue, aunque dañe, marido es, ¿no? O sea, el hombre te puede hacer lo que sea y la mujer no tiene una autoestima bastante elevada, ¿no?
Bueno, son cosas que suceden desde el punto de vista cultural, política, económica, social de los países. Por eso es que la antropología estudia más o menos eso, ¿no? Los comportamientos del ser humano desde el punto geográfico, histórico, no sé, culturales, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros vemos que la somatometría es la que se encarga de las dimensiones, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las dimensiones del ser humano, ¿no? Dimensiones, no sé, la cabeza, hombros, tronco, extremidades, ¿sí? Cara, ojos, se ven. Y si ustedes se dan cuenta, todos los seres humanos somos diferentes. Somos diferentes en cuestiones de antropometría, de dimensiones, de simetría. Somos diferentes, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en el Japón son más chiquitos, en la zona europea son mucho más altos, mucho más fornidos. El africano también, en el africano hay diferentes con textura. Según las teorías, que el hombre, el punto de origen del hombre es África. De allá sale la raza humana de África. Entonces allá, por ejemplo, encontramos nosotros personas que son de tez negra, ese es el color original, ¿no? Ese se puede decir que es el origen del ser humano, ser negro. Pero de ahí han venido cambios de metamorfosis a nivel del mundo, ¿no? Y han habido diferentes formas de ser. Bueno, es un poquito la somatometría, ¿no? Continuamos. Y tenemos aquí lo que es la antropología física o antropología biológica, ¿no? Dice que esta rama analiza las diversidades del cuerpo humano en el pasado y el presente. Incluye, por tanto, la evolución de la anatomía humana, así como las diferencias y relaciones entre los pueblos actuales y sus adaptaciones al ambiente. En ocasiones abarca la evolución de los primates en el pasado, que es llamada como antropología, ¿no? Aunque una ligera disparidad de conceptos, ¿no? Tenemos la antropología física y antropología biológica, que se puede decir que es como en forma general, como otro concepto que le dan a la antropología. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, un poquito de lo que es la antropología social. Ya estamos entrando, acuérdense en la división, ¿no? Ya vimos la patología humana, la somatometría y la biología cultural, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la antropología social, ¿sí? La antropología física es netamente las características estructurales del ser humano, ¿no? Talla, peso, color, todo lo que uno puede ver de las diferentes razas, ¿no? De las personas. La antropología social, en cambio, dice que se ocupa de las formas en que las personas viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, mitos, creencias, culturas y costumbres del hombre de cada pueblo. La antropología social se ocupa de las relaciones que se producen entre las diversas culturas, de acuerdo con creencias, reglas, manifestaciones de lenguaje y estructuras jerárquicas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la ergonomía? O sea, eso me parece, ustedes van a decir, eso me parece que tiene que ser más bien como tema social, como tema político, como tema cultural, pero ¿qué tiene que Yo ver esto esa con la pregunta ergonomía? me estaba haciendo, ingeniero. ¿Qué tiene que Yo ver? sí me estaba haciendo esa pregunta. Nosotros somos, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las empresas existe una interculturalidad, ¿no? Existe una mezcla de diferentes tipos de personas. Y, por ejemplo, en muchas empresas trabajan negros, en muchas empresas trabajan asiáticos, en otras empresas trabajan cholos, en otras empresas trabajan montubios. Hay unos que, por ejemplo, son de las diferentes regiones aquí en el país, ¿no? Son de la sierra, de la costa, del oriente, y cada uno de ellos tienen ciertas características anatómicas diferentes, distintas, tienen ciertas costumbres distintas, diferentes de actuar, de pensar, de analizar, ¿no? Entonces, la ergonomía necesita conocer de ellos porque ¿cómo puede diseñar productos? ¿Cómo puede la ergonomía diseñar puestos de trabajo si todos tienen diferentes formas de comportamiento, de actuar? Entonces, por eso es indispensable para la ergonomía estudiar estos casos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? En nuestro país, como es intercultural, viene un otavaleño a trabajar, como que se llama, en alguna empresa, ¿no? No sé si ustedes saben que los otavaleños, por lo general, para ellos su creencia cultural, religiosa, es tener el pelo largo.
Entonces, es prohibido que alguien le exija. Puede que dentro de las políticas de la empresa se diga que la persona tiene que tener pelo corto, pero a esa persona no se le puede exigir que se corte el pelo porque es parte de su cultura. Y aquí en nuestro país existen leyes que dicen que esa persona tiene que tener el pelo largo. Entonces, esas personas que son, por ejemplo, de pelo largo tienen ciertas contexturas distintas, ¿no? No son altos, no son altos, son personas más o menos entre 1,60 m, 1,70 m, es más o menos la estatura del autóctono o tabaleño, ¿no? Entonces, imagínense que si se me ocurre, yo tengo una empresa donde la gran mayoría de personas son de esta contextura, de este porte, yo no puedo, como que se llama, adecuar un centro de trabajo como para una persona de 1,80 m, de 1,90 m, no puedo, porque por lo general están trabajando personas de una estatura distinta, diferente, ¿no? Entonces, lo mismo también, por ejemplo, sus costumbres, sus formas, como que se llama, de cómo ellos hacen sus cosas dentro de su vida cotidiana es distinta. Les pongo este ejemplo. En la India, por lo general, ellos no utilizan, en muchos lugares que son se pueden decir autóctonos en la India, el retrete, cuando yo hablo del retrete estoy hablando la taza de baño que uno como que se llama lo conoce, ¿verdad? Para ellos allá, ellos en las casas, ellos no tienen el inodoro o la taza de baño que nosotros tenemos aquí, que es una especie de, como un asiento que está a una altura de unos 40 centímetros, más o menos por ahí 40, 45 centímetros, en donde uno se sienta, ¿ya? Se sienta y todas las nalgas quedan como que se llama encima del retrete, ¿no? En la India, si ustedes investigan, en la India los retretes están como en el suelo, están a la altura del suelo, ¿no? Estamos hablando que están más o menos como, no sé si ustedes han visto los patos en los hospitales. Sí, sí, sí conocen lo que es un pato. Claro que sí. Ya listo. Urinario. Eso que le llaman, ¿no? Que cogen esas herramientas y se las ponen a las personas debajo de la cama, ¿no? Debajo de la sábana. Se las meten ahí para que la persona medio se siente ahí, orine, haga su necesidad. Bueno, en la El India, bidel, el bidel. así, ¿cómo le llaman? Bidel, ¿no? Sí, el bidel. Bueno, en la India, imagínense ustedes que ese es el retrete o esa es la taza de baños que utilizan en la mayoría de las casas. ¿Sí? Ellos allá utilizan eso. En las casas no hay como que se llama el típico retrete que nosotros utilizamos, ¿no? Allá eso a nivel del piso tendrá unos 10 centímetros, 8 centímetros nada más. Es un hueco, más o menos ahí, y ellos ahí realizan sus necesidades, ¿no? Eso es parte de la cultura de ellos. Entonces, así mismo nosotros tenemos aquí gente que tiene forma diferente de cómo comer en cuestiones de sus vajillas, en sus mesas. Otro ejemplo, Japón. En Japón, por lo general, ellos las camas, no es que las camas tienen patas. Las camas por lo general es el suelo. En el suelo ellos tienen así como especie de una colchonetita y ahí es que como que se llama ellos duermen. O sea, la cultura propia de Japón, ¿no? Esto de ponerles unas patas a la cama y tantas cosas que se ha hecho a las camas, eso es occidental, ¿sí? Eso no es oriental, eso es occidental, pero como ha habido estas mezclas de culturas a nivel mundial, el mundo es globalizado, es una aldea, ya se considera una aldea porque de todo se hace, entonces se han adoptado culturas de otros lados, ¿no? Por ejemplo, nosotros los ecuatorianos en el mundo nos conocen como monos, pero no monos porque nos parecemos como que se llama físicamente a un mono, sino que porque nosotros copiamos, ¿sí? A nosotros los ecuatorianos nos conocen como monos porque nosotros estamos perdiendo nuestra cultura. Y hay mucha gente que se molesta cuando tú le dices, oye, la verdad es que tú no tienes identidad cultural. ¿Sí? Cuando tú te dicen tú no tienes identidad cultural porque tú creo que sabes más de rock, sabes más de inglés, sabes más de otras cosas que de tu propia cultura. Yo estoy más que seguro que yo le pregunto a ustedes, oiga, ¿usted sabe lo que es un cachuyapi? Ustedes dirán, ¿qué rayos es un cachuyapi? No saben lo que es un cachuyapi, no saben Es lo que es una composición musical. eh, ¿qué se me ocurre? Un pasacalle, habrá algunos ni siquiera sabrán cómo es un pasacalle o no conocerán cultura nuestra, ¿no? Más ustedes conocen más del exterior, de modas del exterior, de cortes de pelos estrafalarios, ropas estrafalarias, bueno, conocen otros tipos de forma de pensar que no es nuestra cultura.
Por ejemplo, Halloween. Señores, Halloween no es nuestro. Halloween es ni siquiera es de Norteamérica Halloween, ¿no? Porque Halloween viene de los países nórdicos. De allá viene como que se llama Halloween, ¿no? Y de ahí después se fue introduciendo y Halloween es hay muchos que hablan de que Halloween es una ceremonia de reverencia al diablo. Pero sin embargo lo adoptaron en Estados Unidos como una fiesta local en donde todo el mundo se disfraza y sale a las calles a pedir dulces y caramelos, pero si ustedes investigan a fondo, eso tiene como que se llama un origen nefasto, macabro, terrible, pero la gente lo hace. Aquí en Ecuador, un poco de gente está conmemorando el Un 31 de origen octubre como Halloween. macabro. Así es, pero el 31 de octubre La para Navidad es nosotros lo mismo, es el día creo. del La escudo. Navidad. Día del escudo. Es el día del escudo. Perdón, un ratito, permítame un ratito. Ingeniero, Sí. deme 5 minutos, por favor, que mi internet está fallando y quiero aparecer de eso. Bueno, como les indicaba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas para la ergonomía le interesa, ¿no? Le interesa conocer los comportamientos, la forma de pensar, la forma de actuar, porque en base a eso se pueden diseñar ciertos tipos de productos, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Justamente nos estaba viendo con las cuestiones de electricidad, ¿no? En mucha parte del mundo, no todos utilizamos el 110 y el 220 en electricidad, ¿no? Y los aparatos, pues aquí en nuestro país es de 110 y 120, pero hay países en el mundo que ellos no utilizan electricidad de 110. Sus aparatos son netamente de 220 y 240. Entonces, todos sus instrumentos, herramientas, todo es con otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, eso también como que se llama un poco interesa, ¿no? Entonces, por eso a la ergonomía le interesa mucho conocer al ser humano, ¿no? Conocer al ser humano integral, ¿no? De todo su punto de vista anatómico, antropométrico, cultural, social, para cuando ya diseñan los puestos de trabajo, sean de acuerdo al confort de él. Acuérdense que la ergonomía es adaptar el puesto de trabajo al trabajador, ¿no? Eso es lo que busca la ergonomía. Entonces, para uno estar confortable, pues tiene que tener eh, eh, herramientas, espacios, puestos de trabajo que sea agradable para él, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos nosotros? Tenemos aquí un poco la división dentro de lo que es la antropología social. Dentro de lo que es la antropología social vemos que se divide en tres campos muy marcados, como es el hombre como ser social, vemos lo que tiene que ver con los movimientos sociales urbanos y lo que tiene que ver con la antropología de la religión, ¿no? Dentro de lo que es el ser humano como ente social, tenemos desde el punto de vista el hombre es por lo general comunitario, ¿no? Es comunitario desde el punto de vista en cuestiones de la parte urbana, cómo es que se comporta, porque como ustedes saben, no es lo mismo el ser humano desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista rural. Son dos cosas, como dos mundos muy distintos, ¿no? El urbano es mucho más acelerado, está más afín a la tecnología, tiene como que se llama ciertos tipos de comidas, cuestiones de costumbres, religiones. Pues ustedes en cuestiones de religiones en el mundo existen una gama, ¿no? Están los maometanos, los cristianos católicos, están los budistas, están los hinduistas, están los Hare Krishna, bueno, existen una gran cantidad, me refiero a religión. Hay muchas personas que confunden a los evangelistas como una religión, o a los adventistas, o a los calvinistas, o a los Jesús solo, o a los, ¿cómo se llaman estos aquí? A los anglicanos, dicen, bueno, la religión anglicana, la religión evangélica.
No, eso no son religiones, ¿no? Religión se habla en donde usted tiene a un ser poderoso como centro de vida. Por ejemplo, los evangélicos, ¿a quién tienen como centro de vida, como el ser poderoso, el ser supremo? A Dios. Lo tienen a Dios. A Jesús, Aunque pues. en algunos lados, por ejemplo, le llaman, a ver, le dicen a Dios, Elí, Jehová, bueno, le cambian de nombre, pero es el mismo Dios, ¿sí? Entonces, si es el mismo Dios y tienen como, y si tienen al mismo Dios, saben que ese Dios tuvo un hijo que se llamaba Jesús, en donde Jesús eh, eh, se habla en la teología, los estudiosos de los que sabemos un poquito de teología, sabemos que Dios se transforma en hombre, de esa parte sublime, esa parte que tal vez uno no la ve, porque Dios es como especie de, desde los inicios se habla de que Dios es como un espíritu, ¿no? Pero cuando se habla de que Dios amó tanto al hombre, que dice que se bajó de ser un ser muy supremo, ¿sí? Un ser con mucho poder y todo, se bajó al nivel del hombre, porque amaba tanto al hombre, porque fue su creación, que se baja al nivel del hombre y se convierte Dios en un hombre, toma la parte humana, ¿no? Se toma la parte humana y se transforma en Jesucristo, ¿no? Entonces, es como ese Dios visible, ¿no? Según la teología, Dios quería que el hombre lo viera, ¿no? Porque a Dios tú lo ves en todas, o sea, supuestamente la teología dice que Dios está en todas partes, ¿no? Pero si está en todas partes, ¿tú cómo lo identificas? Entonces, dice que se transforma en esa parte humana para que la gente lo pueda ver y él estar como en un contacto mucho más apegado con el hombre, ¿no? Y ahí es donde aparece Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros los que tenemos la religión cristiana, los que profesamos la religión cristiana, se nos ha inculcado en la doctrina que Dios está como dividido en tres secciones, en tres partes. Y se lo conoce como la Santísima Trinidad, ¿no? Dios es Padre, que es el creador del mundo, ¿sí? El que está en todos lados, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que no se hace nada en el mundo si no es porque Él lo quiere o no lo quiere. El Dios Hijo, que es el que se transforma en ser humano y se rebaja hacia la humanidad y comparte con nosotros aquí, asimismo en espacio y tiempo, comparte con nosotros una temporada y en donde se sacrifica supuestamente porque nuestra costumbre como seres humanos es el sacrificio, entonces dice que Dios se sacrifica, es el cordero, por eso se habla como que se llama del cordero, porque por lo general siempre en un sacrificio tú ofreces una especie de tributo, ofreces un tributo hacia el ser poderoso, ¿no? Entonces, por lo general siempre se ofrecían como tributo los corderos, ¿no? En lo que es la cultura judía. Entonces, el cordero es el mismo Jesucristo, ¿no? El mismo Jesucristo, el mismo Dios se lo ofrece al Dios Padre, ¿no? Entonces, y dentro de la Santísima Trinidad está el Espíritu Santo, ¿no? Que es esa parte como del poder de Dios, si nosotros lo queremos poner un poquito así, ¿no? Como donde tú sientes que Dios está en ti, ¿no? Porque a veces las personas, por ejemplo, cuando tenemos sentimientos de humildad, de sencillez, de amor, de compartir, de no ser egoístas, de ser humilde, de ser sencillo, es esa parte del poder de Dios, porque nos hablan de que Dios es un ser misericordioso, es un ser bondadoso, es un ser que perdona, es un ser que te da muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esas sensaciones en nuestra forma de actuar, decimos que dentro de esa Santísima Trinidad el Espíritu Santo que está actuando también en nosotros. Aunque hay algunos que lastimosamente han distorsionado estas cuestiones y se aprovechan de la ignorancia de muchas personas y distorsionan, como que se llama, lo que realmente en sí quiere como que se llama. A mí me da en algunas ocasiones ciertas tristezas, porque una persona cree que con medio coger la Biblia y leer 2, 3, 4 versículos, ya se creen eruditos en las cuestiones de conocimientos de la Biblia, ¿no? Habrá que partir, y me disculparán si tal vez algunos de ustedes dentro de su grupo profesan alguna doctrina evangélica, ¿no? Pero no es religión, eso ustedes lo pueden revisar con las personas de alto nivel en cuestiones de teologías y conocimientos de
de lo que tiene que ver con religión e historia. Las religiones son cuando tú profesas un amor o una adoración a un ser muy poderoso, ¿no? Como para nosotros es Dios Jehová, para los budistas es Buda, para los maometanos es como que se llama es Alá y su profeta Mahoma, como para los Hare Krishna es otro tipo de personaje que estuvo en la historia. ¿Sí? Para los hindúes tienen ellos sus dioses que son por lo general la vaca, el elefante, la tortuga. Bueno, ellos son como que se llaman sus dioses para ellos. Para nosotros, pues bueno, es un Dios que no nace aquí, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, revisan la historia, el Dios que nosotros conocemos no es de nuestra, no es occidental nuestro Dios, ¿no? El Dios nace en el Medio Oriente, el Dios que nosotros conocemos nace en esos sectores de Egipto, Israel, de Es Irak, israelita. de Líbano, de por allá nace ese Dios. Nosotros tenemos una religión importada, nuestra religión cristiana es importada, no nace. Bueno, son otros temas, ¿no? Pero es parte, como se llama, es parte de la antropología social, ¿no? Como, yo tal vez como que se llama, me apasiona este tipo de temas, pero ustedes también deben conocer un poco esta parte, ¿no? Bueno, dentro de la antropología, a ver, con ustedes tengo desde las 9:30 hasta las 10:30 lo que tengo con ustedes, ¿no? No, hasta las 11. Hasta las Hasta 11. las 11, ingeniero, me toca con usted. Sí, así veo que tenemos Todavía tenemos media horita. media hora más tener, ¿no? Bueno, entonces dentro de la antropología social, Ingeniero, en todos esos temas que usted mencionaba, siempre va a existir bastante discrepancia porque, como usted mismo lo dice, no todos pensamos iguales y las diferentes ideologías que... sí, pero como decía hace un momento, ¿no? Lastimosamente, las personas no se informan adecuadamente, no investigan adecuadamente, no se nutren adecuadamente de los conceptos, ¿no? Por eso yo les decía que desde el primer punto nosotros debemos tener claro que la religión cristiana que nosotros profesamos no es originaria aquí en América. La religión que nosotros profesamos fue impuesta hace 500 y pico de años y vinieron de los españoles. Nosotros teníamos otro tipo de religión. ¿Sí? Nuestros primeros habitantes tenían otro tipo de religión. Fue impuesta por los españoles y bueno, se fue como que se llama dando y ya se quedó. Pero la religión cristiana es del Medio Oriente, de allá viene. Pero ¿por qué llega a nosotros? Porque dentro de la Biblia, si ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento, Jesucristo cuando ya muere y resucita, Jesucristo dice, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, el que crea y se bautice se salvará, el que no se salvará. Entonces, eso es lo que hacen en ese momento los apóstoles, ¿no? Salir a evangelizar, ¿no? Y salen a todos lados. Y la religión cristiana, nosotros le debemos gracias a Pablo, ¿no? Porque Pablo fue el evangelizador que se puede decir estrella, ¿no? Porque si ustedes ven en la Biblia, la mayoría de las cartas que están escritas en la Biblia son cartas de Pablo, ¿no? Cartas a los corintios, cartas a los tesalonicenses, cartas, bueno, a los diferentes lados, porque fue Pablo el que A los salió. Efesios. Así es. Bueno, el que entiende un poco la Biblia, por eso yo les decía, hay muchas personas que cogen la Biblia, el libro, y leen y ya, creen que todo lo saben. No es así. Desde el punto de vista, como que se llama, Ingeniero, y para poder otro punto de entender, para poder discrepancia. debatir, usted tiene que conocer sus orígenes, ¿no? Tiene que conocer sus orígenes. Entonces, bueno, eso como que se llama, estoy hablando desde el punto de vista un poco científico, ¿no? Entonces, a veces nosotros caemos en el error del fanatismo, ¿no? Caemos en el error del fanatismo y tiene eso como que se llama sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, continuemos porque ya vamos a salir un poquito, creo, como que se llama en cuestiones religiosas. Tal vez yo les manifiesto estos puntos porque yo soy profesor de religión cristiana también. Antes de entrar en esto, pues tuve una formación casi como de unos 10 años en donde
tuve muchos estudios en lo que tiene que ver con la teología y con la filosofía, para poder entender muchas cosas, ¿no? Por eso digo, no es así nomás nada más de coger, hay muchas cosas en la Biblia que están en sentido figurado, hay muchas cosas que no es lo que realmente quiere decir, está escrito en la letra, pero el mensaje es otro, ¿no? Bueno, dentro del hombre como ser social, tenemos que la ciencia antropológica trata de analizar y comprender cómo el hombre se convierte en un creador de cultura, ¿no? Por ello realiza investigaciones de campo llevadas a distintas culturas, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, conocerán de que dentro del punto de vista social, con el pasar de los muchos y muchos de años, no siempre, como que se llama, ha habido este tipo de sociedad, ¿no? Anteriormente, no sé si ustedes habrán escuchado del matriarcado o del patriarcado. ¿Sí tienen ustedes idea de lo que es el matriarcado y el patriarcado? No. Bueno, el Patriarcado más que matriarcado, todo dominado por los No, sí, el matriarcado es donde de la mujer mujer. domina, ¿no? Y se le conoce como la madre. El matriarcado viene de madre, ¿sí? Hace muchos años atrás, los grupos, acuérdense, si hacemos un poquito de historia, los grupos eran nómadas, ¿no? Así comienza el hombre, ¿no? Desde cuando se creó, era nómada, andaba de un lugar a otro y por lo general iba a los lugares donde había que comer, ¿no? Entonces ahí se quedaba, donde había que comer, ahí se quedaba y se convierte como que se llama en sedentario. Entonces comenzaron a haber líderes, ¿no? Líderes. Entonces hubo una época que el líder era la mujer. La mujer era la que decidía, la que mandaba, la que hacía totalmente todo, ¿no? Entonces eso se conoce como la era del matriarcado. Bueno, después cambia y también hay la era del patriarcado, en donde la mujer es relegada y es el hombre el que tiene como que se llama, se puede decir, la última palabra. Por ejemplo, nosotros en muchos hogares todavía está el patriarcado, en donde papá es lo que papá dice, eso se hace, ¿sí? Eso no hay quien lo mueva, ¿no? Aunque ahorita ha cambiado mucho eso, ¿no? En otros hogares, pues, a veces mamá es la que decide, mamá es la que toma la decisión, papá es cero a la izquierda, ahí hay matriarcado, ¿no? Bueno, y después las sociedades fueron cambiando, hubieron en algunos lugares que todavía existen, la monarquía, en donde, ¿cómo que se llama? Un país era cuidado por un hombre, una mujer, y eso iba de familia en familia, y todos se debían, ¿cómo que se llama? A ese tipo de familia, ¿no? Ahí, no sé si de ahí pues, provienen las clases sociales, ¿no? Aunque también dentro de las sociedades a nivel también muy, 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 muy antiguo, existían también las clases sociales, ¿no? Desde los mismos, como que se llama, diferentes rangos, como que se llama, de familia, ¿no? Entonces, eso un poco lo que tiene que ver la antropología desde el punto de vista social, ¿no? Estudia cómo ha sido el comportamiento del hombre desde el punto de vista social. Lo que sí está claro es que el ser humano es un ser comunitario, ¿no? El hombre, por eso que existe la sociedad, porque el ser humano le gusta compartir su vida con otras personas, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, se aleja de otras personas, ¿eso cómo le llaman? ¿Se han escuchado ustedes cómo le llaman cuando una persona se aleja de las otras personas, que no quiere saber de las otras personas? ¿Se han escuchado ustedes cómo les llaman? se aísla, pues. Ermitaño. Le llaman ermitaños o le llaman antisociables, ¿no? O antisocial, le dice. Pero hay algunos que, por ejemplo, antisocial le llaman es al delincuente, ¿sí? Porque el delincuente no se acopla a la forma como la sociedad está implantada, ¿no? El antisocial no tiene ley, el antisocial, como que se llama, hace lo que él quiere. Es un poco como de anarquía, ¿no? Bueno, ahí vienen otras cuestiones más, lo que es la anarquía, ¿no? La anarquía es hacer lo que tú quieras y no respetas absolutamente nada de leyes, normas, nada, para ti no existe nada. Eso es la persona que utiliza la anarquía, ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos la democracia, pues nosotros a través de nuestra elección propia elegimos a nuestros representantes que nos dominen, que nos guíen, que nos lideren, ¿no? Hay otros, por ejemplo, como el comunismo, que en el comunismo, en cambio, así mismito es una sola persona que dirige, como que se llama, toda una nación, ¿no?
Son otros temas un poquito diferentes, pero eso todo está dentro de lo que es el hombre como ser social, ¿no? Dentro del hombre como ser social tenemos los diferentes grupos sociales, tenemos lo que es el hombre también desde el punto de vista rural y el hombre desde el punto de vista urbano, ¿no? Entonces la antropología estudia todo eso. Los grupos sociales que existen, estudia el hombre desde el punto de vista rural y también al hombre desde el punto de vista social en la parte urbana. En lo que tiene que ver con movimientos urbanos, pues aquí hay ciertos grupos culturales, por ejemplo, estos... estos personajes que bailan rap y todo ese tipo de cosas, le llaman como grupos culturales, ¿no? Ellos tienen ciertas formas de cómo ellos son. Las pandillas, por ejemplo, las pandillas es un grupo cultural, ¿no? Ellos tienen ciertas Grupos formas de cómo ellos, urbanos o sí, los grupos subversivos. urbanos que le llaman, ¿no? Estos que se pintan el cabello, se pintan las cejas, ¿cómo le llaman esto? Emo. Eso también son grupos de personas que escogen estilos de vida diferentes, ¿no? Entonces, eso también estudia lo que es la antropología social, ¿no? Estos movimientos sociales urbanos, ¿no? La diversidad sexual, también la antropología, y ahí nos podemos nosotros ahorita enfocar, ¿no? Hacia lo que es esto del hombre y la mujer, y ahorita pues están queriendo que aceptemos a la sociedad el tercer sexo, ¿no? En donde no es ni hombre ni mujer, sino está en términos medios, ¿no? No se decide. Donde dicen que Intersexual. supuestamente el hombre ha nacido en un estuche que no era para el que él había sido destinado, ¿no? Y No me ahí, parece. así me parece como que se llama que ya es desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Ahí ya estamos hablando de cuestiones hormonales y cosas así, ¿no? Entonces, eso también Eso a son, mí no me parece, no. bueno, Solo son hay cuestiones, dos son sexos, según yo. formas como que se llama de pensar, pero la sociedad ahorita está imponiendo eso, ¿no? Entonces, el género y equidad en lo que tiene que ver con las cuestiones de igualdad, tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas capacidades, ¿no? Tanto el hombre como la mujer tienen que ser iguales en todo, en cuestiones para su trabajo, en cuestiones para estudiar, para trabajar, para decidir, para hacer todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y la última parte que estamos viendo, lo que tiene que ver con la antropología desde el punto de vista religión. Ahí todo lo que tiene que ver con religión, con sectas y con cultos, como que se llama, que realizan algún tipo de religión mismo, pero son distintos. Se me ocurre culto al dinero, culto como que se llama a la montaña, bueno, son cuestiones ahí. Entonces, todo eso, la antropología, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con ergonomía? Bueno, dentro de lo que es conocer al hombre, la ergonomía también tiene que tocar estos puntos, ¿no? Como les decía, hay, por ejemplo, personas que tienen como religión a otro ser distinto que no es al que nosotros tenemos. Y la ergonomía debe también un poquito considerar eso, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro del tema? Tenemos la etnología y lo que es la etnografía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de etnología, nos estamos refiriendo un poquito a las culturas, todo lo que tiene que ver con la etnia, ¿sí? Nos estamos un poquito refiriendo a cómo ellos se comportan, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando yo de una etnia, creo que era en Colombia o en Venezuela, en donde en este grupito, ¿cómo se llama?, de personas, a las mujeres, cuando ya tienen más o menos por ahí unos 8 años, 9 años, cogen y le cortan el clítoris, ¿ya? Le cogen y le cortan el clítoris como para que la mujer no sienta, ¿no? No sienta placer, ¿no? Eso dentro de la cultura de ellos, eso es normal, pero eso es un atentado. Nosotros lo vemos como un atentado a nuestro, a nuestro cuerpo, ¿no? Para ellos es lo más normal. Por ejemplo, en la cultura israelí, ¿cómo que se llama? Al hombre le cortan en el prepucio, en el pene, le cortan como que se llama ahí, eso es parte La circuncisión. de su cultura, ¿no? Sí, o sea, en cuestiones en nuestro país mismo tenemos, por ejemplo, ciertas etnias que adoran, como que se llama todavía al dios Sol, el Inti Raymi, no sé si ustedes habrán escuchado el Inti Raymi, ¿no? Que en el mes de junio supuestamente se hacen unas especies de cultos a la naturaleza, a la Pachamama, y todo este tipo de cosas, bueno, eso desde el punto de vista etnológico, ¿no? Las etnias. Y etnográfico significa el lugar donde se desarrollan estos grupos culturales, ¿no? Entonces, la etnología es el estudio comparado de las culturas documentadas y contemporáneas, ¿no? Mientras que la etnografía se emplea para designar el estudio de campo de la cultura de una tribu
o sociedad en particular, ¿no? Dentro de la etnología y etnografía tenemos los guaraní, tenemos los taeromenani, todo este tipo también de que son grupos de personas que Los tienen un Ibias, los estilo como Aucas. que se llama de vida, ¿no? Por ejemplo, este grupo étnico que también, si le podemos decir, estos que se aíslan del mundo, que son barbados y así con sombreros grandes, no sé cómo se llaman estos que por lo general son como que se llama, vienen de los países europeos, ¿no? Que ya están asentados en muchas partes del mundo, o sea, para ellos no existe. Pero el otro está viendo un documental, ¿no? Son como medios raros porque supuestamente los que les conviene sí lo adoptan y los que no les conviene no. Primero dicen no y después sí cambian, ¿no? Por ejemplo, en estos sectores ellos no usan celular, para ellos está prohibido el uso de celular, no se puede utilizar celular. Y Los Amish, así se llaman, creo que sí, los son estos Amish. como que se llama que son barbados ahí, que ellos no tienen Sí, que andan carros, con sino trajes que negros y sombreros. solamente nos mandan es con caballo, con carretas, con cosas Sí, así, ¿no? esos son los Amish. Bueno, eso también como que se llama, Amish, sí, con ese son nombre los grupos encuentran. étnicos y etnográficos, ¿no? Bueno, en las cuestiones de lingüística, en las cuestiones de lingüística se refiere al estudio de la lengua, pero no la lengua esta que dice, sino la forma de hablar, ¿no? La forma de cómo uno se comunica verbalmente, ¿no? Eso es la lingüística. El concepto nos dice que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje articulado, es decir, el lenguaje verbal, ¿no? Que resulta de la unión de significados y significantes. La lingüística puede centrar su atención en los sonidos, las palabras y la síntesis de una lengua concreta, ¿no? Ejemplo, dentro de lo que es la lingüística, nosotros tenemos diferentes tipos de lenguas, ¿no? Por ejemplo, la española, la inglesa, el mandarín, son ciertos tipos de lenguajes que se utilizan a nivel mundial. El ruso, por ejemplo, también el alemán, son formas de que ellos interpretan y se comunican con ciertos sonidos, porque lo que es la comunicación verbal es eso, los sonidos. El ser humano emite sonidos, se me ocurre, por ejemplo, para nosotros, primero nosotros aprendemos a conocer o a comunicarnos gráficamente, ¿no? A través, como se llama, eh, eh, de ciertas figuras gráficas, ¿no? Que nosotros le llamamos alfabeto, ¿no? Ese es el alfabeto. Nuestro alfabeto es de la A hasta la Z, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la que es redondita con una patita a la derecha, ¡ah! Y comenzamos. Son sonidos, A, E, B, C. Y ahí comienza un poco a articularse todo esto y uno aprende a comunicarse, ¿no? Por eso es que existen en diferentes países diferente forma verbal de cómo hacerlo, ¿no? Y también, como que se llama dentro de la lingüística, se le da interpretación a ciertos objetos de distinta forma, ¿no? Ejemplo, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, aquí en el Ecuador, cuando una persona está borracha y al día siguiente está con malestar, ¿cómo le decimos nosotros? Cachuchaki. Cachuchaque, ¿no? En Colombia le dicen rata, creo que le llaman, como que se llama guayabo, otros le dicen guayabo, rata, otros como que se Guayao. llama, bueno, le dicen de diferentes formas, ¿no? Entonces hay ciertos objetos o cosas que también se le da nombre distinto, ¿no? Eso es un poco en lo que tiene que ver con las cuestiones de lingüística, ¿no? Definición del folclore. Bueno, el folclore dice que es una palabra de la lengua inglesa, o sea que es de origen inglés, esta palabra folclore, y que se utiliza en nuestro idioma eh, con la finalidad de que cuando decimos nosotros de folclore es definir un poco, ¿no? Ciertas costumbres, ciertas prácticas, ciertas creencias que tiene un pueblo o una cultura, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, aquí en nuestro folclore, aquí costeño, no sé si también en lo que es sierra también se utiliza, por lo general ya se está perdiendo un poco ese tipo de folclore, que a las personas se la velaban, cuando una persona se moría, ¿qué era lo que uno hacía? Bueno, se llevaba al muertito a la casa, se ponía un cortinaje, se ponía como que se llama el color del cortinaje dependiendo de la edad, como que se llama de la persona. Si es niño es blanco, si ya es una persona adolescente le ponen otro color, si es una persona ya adulta le ponen otro color, ¿no?
Y de ahí, pues, ¿qué se hacía? La gente, el folclore era que los que eran muy religiosos estaban dentro de la casa rezando el Padre Nuestro, rezando, pues, el rosario y cosas así, y otros que supuestamente iban a acompañar al muerto, pero más que acompañar al muerto estaban en la parte de afuera jugando naipe, chupando, riéndose, contando cacho. Todavía se ve eso, ¿no? Contando cacho, y que más acompañar al muerto están en la parte de afuera. Y muchos de ellos iban con el objetivo de esperar la hora de la comida, ¿no? Porque a las 12 de la noche ya te comenzaban a repartir una comidita, entonces el seco de Ya pato, estaba el cafeteando. aguado de gallina, el aguado de pato, antes de eso te daban por ahí unas rosquitas, un quesito, un café. Bueno, eso es parte cultural, es parte de nuestro folclore. Otra parte de nuestro folclore que también nosotros podemos ver es que cuando ya el muerto se lo iba a enterrar, iban los guitarristas, ¿no? Iban, canta y canta el guitarrista, como que se llama en la calle, cantándole las canciones, y llevaban al muertito. ¿Y quiénes llevaban los muertitos? Gente con las botellas de puro y popo y toma, ese muertito iba ahí porque se daba vuelta, ¿no? Ahora he visto, por ejemplo, que han cogido que algunos, como que se llama, cogen las cajas y comienzan a bailar, a dar vueltas, brincan, le ponen la bandera de Barcelona, bandera de Melé, ahora como que se llama, ponen unos carros con un parlante altísimo y van ahí que le tocan música al muerto, ¿no? Y también hay otros como que se llama que le toman fotos, le toman video, bueno, cómo va cambiando un poquito la parte folclórica, ¿no? Indumentaria en las ropas, las formas de vestirse, eso también es parte del folclore, lo que es la música, por ejemplo, en lo que es en lo que es sierra tienen otro tipo de música, aunque en forma general el pasillo como que se llama, no sé si ustedes sabrán que el pasillo es una música triste, pero sin embargo, nosotros los ecuatorianos ponemos el pasillo y más veces nos alegramos porque nos ponemos a chupar ahí y comenzamos a hacer fiesta, ¿no? Bueno, eso es parte un poquito de lo que tiene que ver con el folclore, ¿no? Aquí está un poquito de lo que es la definición de dice la ciencia que estudia las sociedades a través de sus restos materiales que son intencionales o no, ¿no? Aquí vemos un poquito parte de esto es más bien como parte de lo que es la antropología, ¿no? Nos vamos a quedar ahí, porque ya tengo creo que 10:52, ya vamos como que se va a terminar. Nos vamos a quedar en la antropometría. Aquí necesito también como que sepan que ustedes conozcan algunas cosas y un poquito, en los 2-3 minutos que me quedan no voy a alcanzar, ¿no? Entonces, para el día martes. El día martes tenemos nosotros la evaluación, tenemos nosotros 2 horas el día martes. No, hora y media tenemos el día martes, ¿no? Desde las 11 hasta las 2:30 tenemos el día martes. Entonces, ¿cómo que se llama? A lo mejor comienzo con clase de antropometría, termino esta clase de antropometría, son creo que como unas 10 diapositivas para que ustedes conozcan, y queda para que ustedes hagan las evaluaciones que ya va a estar lista, ¿no? Preguntas, señores. Ingeniero, disculpe, entonces este material todavía no lo va a subir. Este material todavía no, porque vamos nada más a centrarnos ahorita en la primera y segunda unidad, ¿no? La primera unidad que es todo lo que es conceptos, definiciones, tipos de ergonomía, ¿no? Más o menos eso, y segunda unidad que es todo lo que es fisiología humana, ¿no? Funcionamiento del cuerpo, ¿no? Todo ese material, ya voy a revisar si está todo ese material, le voy a subir todo ese material a la diapositiva para que ustedes revisen. En base a eso se van a realizar las preguntas, ¿no? Bueno, aquí voy a tomar un print de los que, ¿cómo que se llama? Están en la mañana, no estuvieron todos, ahorita me parece que sí están todos, pero ya voy a tomar un print de los que están en este momento, ¿no? Bueno, señores, les veo para el día martes en la evaluación. ¿Alguna inquietud? Podemos utilizar nosotros el WhatsApp, me pueden comunicar algo por el WhatsApp y ahí daré respuesta si estoy dentro de las condiciones, ¿no? Antes de irme, ¿alguna consulta? Yo más tarde le escribo sobre lo de las tutorías. Ya, a ver, otra cosa que quisiera aclarar con usted, Tutibey, ¿no? La tutoría, Sí. por lo general, no es que yo le voy a dar clases a usted, no es que yo le voy No, a yo repetir sé las que es un clases, ¿no? repaso. Ya, porque para Es eso, un como que se repaso llama, están rápido. las clases grabadas. Si alguien no ha asistido a alguna clase, Está vaya, grabado. como que se llama, al canal de YouTube, donde están ahí las clases grabadas, y ahí ustedes pueden ver las clases, ¿no? Las tutorías es No, pues, sí, netamente, así entonces lo voy las a YouTube. tutorías es
netamente algo que usted no entienda sobre un tema. ¿No? Se me ocurre, por ejemplo, en matemática, yo no entiendo, ya vi la clase, pero no entiendo cómo llegó usted a este resultado, ¿no? ¿Cómo se aplica esta fórmula, ¿no? Entonces, ahí sí la tutoría consiste en yo dar como una clase así como especializada, personalizada, para que pueda usted entender, ¿no? Pero si es, por ejemplo, que usted me habla de tutoría, que yo le repita la clase, eso no es tutoría. Entonces, eso ahí usted tiene que ir al canal de YouTube. Ingeniero, puede pasar el enlace por el grupo de WhatsApp. Yo ya lo he pasado, pero ya lo voy de nuevo a volver, como que se llama, a enviar el link, donde ahí están todas las clases subidas, y ahí usted puede solamente ver, ahí está el día, usted pone ver el día de la clase, usted da el link y ahí aparece como que se llama la clase, ¿no? Entonces ahí Ya, ustedes pueden ingeniero, de revisar. verdad me ha ayudado muchísimo Ya, usted con eso. Muchas listo. gracias. Bueno, Muchas gracias. señores, les dejo, cuídense mucho, nos vemos hasta el día martes.